En las clases anteriores empezamos viendo integrales múltiples. Para eso recordamos en qué consistía integrar en una variable, hacer particiones y calcular áreas de rectangulitos. Pero eso es porque estoy calculando la integral de una variable era para calcular el área bajo el grafo de una función de una variable. Entonces, este grafo vivía en R2. Si tengo una función de dos variables, su grafo va a vivir en R3, y por lo tanto, en vez de tener un área bajo el grafo, voy a tener un volumen bajo el grafo. En vez de ser área bajo una curva, va a ser el volumen bajo una manta. En tal caso, de nuevo, hacemos particiones y voy a calcular el área de rectangulitos, calculábamos el volumen de columnitas. ¿Sí? Bueno, llegamos a la fórmula de esta, la expresión, que es la que conocemos como la integral de Ricci. El paradigma de calcular volumen de columnitas es el paradigma de Ricci. Si nosotros queremos, a partir de eso definíamos qué sería una función integrable y demás, ¿de acuerdo? Toda la historia. Y la notación que usamos para función integral y toda la 8. Recuerden que el diferencial de volumen, que a veces aparece como dB, y a veces aparece así, a mí yo prefiero ponerlo de esta manera, representa el volumen n-dimensional del rectangulito en el que se apoya la columnita. Sería el volumen de esa cosita verde que está ahí abajo. ¿Sí? Por supuesto, en este caso estoy en R2, así que sería un volumen bidimensional, o sea, un área de ese rectangulito. Sería este factor. Bueno, otra manera de calcular el área bajo una manta, perdón, el volumen bajo una manta, era usar el paradigma de integrales iteradas. En otras palabras, usar la definición de integral que ya teníamos en una variable para calcular el volumen de una plancha y luego sumar el volumen de todas las planchas a lo largo de este dominio. Calculamos el área de una plancha usando la integral de una variable, la multiplicamos por un espesor infinitesimal y luego sumamos para obtener el volumen de la plancha y después sumamos todos los volúmenes de todas las planchas y así obteníamos la integral iterada. Por supuesto, según como sea el dominio, a veces voy a iterar primero en una variable y después en otra. O sea, por ejemplo, dominios así, primero calculo en X y después en Y, dominios de esta otra forma, primero calculo en Y y después en X. Hay otros donde ambas opciones son válidas, se pueden aplicar, y hay otros donde no solamente ambas son válidas, sino que encima los límites de iteración no van a depender de las otras variables. Estas cuatro posibilidades son claves a la hora de plantear un problema de integrales porque yo les venía diciendo que tanto Riemann como iteradas calculan la misma cosa, el volumen bajo la manta, pero Riemann tiene una utilidad más que nada computacional y teórica y la iteradas tiene una utilidad práctica. Entonces, para la hora de sentarse con los hitos, ustedes van a aplicar las iteradas y van a tener que fijarse como el dominio para saber cómo plantear los límites de iteración y en qué orden aplicar la iteración. O sea, cuál van a fijar primero, o sea, más afuera, y cuál van a fijar después, o sea, más adentro. Típicamente, la que está más adentro, los límites de iteración pueden depender de la que está más afuera. Pero hay casos súper especiales donde eso no ocurre. ¿Estamos? Entonces, entender estas cuatro posibilidades les ayuda a ustedes a entender los casos que pueden surgir a la hora de plantear un ejercicio. Y recuerda, a la hora de plantear una integral iterada, el 90% de la dificultad reside en plantear la integral. El resto es calcularlo, hay que tener cuidado, digamos, y puede llevar tiempo y puede llevar la mayor parte del espacio, pero es simplemente resolver integrales, cosas que ya hicieron en el análisis 1. O sea, la cuenta será complicada y habrá que hacerla con cuidado, pero no ofrece una dificultad extra. En cambio, el planteo es el contenido crítico de lo que a ustedes se les pide en estos ejercicios, en esta materia. ¿Vamos? Recuerden que la notación que usábamos para iteradas solíamos ponerlo de esta forma. Primero el diferencial pegado a los límites correspondientes a esa variable. Al último de todo, la función integral. Más afuera significa más al principio, significa que va a ser la última en hacerse. Bueno,
El teorema de Fubini, que habíamos enunciado, me decía básicamente que calcular por iteradas o por Riemann me tenía que dar exactamente la misma cosa. Y es por esa razón que esta cosa que representaba el volumen del rectangulito, el volumen bidimensional, o sea, el área en este caso del rectangulito, lo podía escribir directamente como dx por dy. Dx por dy vendría a condecirse con este diferencial de volumen bidimensional, o sea, este diferencial de área. Y por supuesto, si fuera un d3 de x, o sea, si fuera un diferencial de volumen en R3, sería dx de y de z. Como es de esperar, es el área de un rectangulito o el volumen de un paralelepípedo en R3, según el espacio que tenemos, ¿cierto? Bueno, eso es otra cosa muy clave. Siempre las integrales tienen tres partes, que son la región de integración, la función integrando y la variable de integración, o el diferencial. Y las tres partes se tienen que condecir entre sí. Vimos algunos ejemplos de cómo aplicar las integrales iteradas. En nuestro caso. Y también lo aplicamos, por ejemplo, para calcular el área de un círculo de una u otra manera. Vimos que la podemos calcular usando integral de análisis 1, pero también vimos que la podemos calcular integrando la función 1 en el círculo. Es decir, usando una integral doble de análisis 2. Vemos que ambos planteos son equivalentes. En general, calcular la integral calcular la integral de la función 1 en una región equivale a calcular el volumen n-dimensional de esa región. En este caso, volumen bidimensional, o sea, el área. ¿Sí? Y de hecho, después formalizamos eso. Calculamos el volumen de una esfera, en otras palabras, calculamos la integral triple en la región esférica. Para eso nos valimos de la integral que ya habíamos hecho antes. Hicimos algunos ejemplos como estos en las clases de consulta, donde calculamos otros volúmenes que figuran ahí en la guía de trabajo áulico, que están ahí en el material de la cátedra. Hicimos también acá. Fíjense, hay todo tipo de dominios y situaciones. En todos los casos yo voy dibujando el dominio y tratando de interpretar de dónde va cada variable, dependiendo de cuál fijo primero y cuál fijo después. A veces lo hago de las dos maneras para comparar. En definitiva, la clase pasada, habiendo pasado por todos estos ejemplos, vimos algunas igualdades y desigualdades fundamentales, que son totalmente intuitivas, pero viene al dedo pensar, por si alguien se genera alguna confusión, te las manos. Básicamente son las propiedades que tienen integrales a la hora de hacer cuentas. Quizás las más importantes de todas son las que están marcadas con un círculo rojo. Esta que está acá y esta otra que está acá. O sea, las propiedades de linealidad y la propiedad de que las integrales de distintas regiones se hace directamente la suma de las integrales. O se resta la parte que se superpone. Otra cosa, definimos lo que es un conjunto medible. Acá formalizamos la idea de medida. Es la medida de un conjunto que vendría a ser su volumen n-dimensional. Decimos que un conjunto tiene medidas y podemos integrar la función 1 en ese dominio. ¿Sí? Y eso, como vimos antes, representaba su volumen n-dimensional. Si es un integral doble y la región es un círculo, sería el área del círculo. Si es un integral triple y la región es una esfera, sería el volumen de la esfera y así sucesivamente. Todo viene de interpretarlo de esta manera, ¿sí? Interpretar la función 1 como
obtener el volumen de una cosa que tiene altura 1, entonces lo que estoy calculando en realidad es el área de la cosa. Y así podemos entender quiénes son los que tendrían medida nula, que serían las cosas que tienen menos dimensión, siempre y cuando nos manejemos en conjuntos bonitos representados por funciones clase seguro. Las cosas de medida nula serían las que tienen dimensión más chica que la del espacio debido. Para formalizar y asegurarnos de que un conjunto es de medida nula, definíamos lo que es un conjunto liso. Un conjunto liso vendría a ser precisamente algo que puede ser representado de manera paramétrica por una función clase C1 en un dominio compacto que va de un espacio más chico a un espacio más grande. En otras palabras, aquella situación súper buena en la que me puedo asegurar que el conjunto resultante va a tener una dimensión más chica que el espacio donde vive y por lo tanto va a ser de medida nula. En otras palabras, todo conjunto liso tiene medida nula. ¿Sí? Esto lo podríamos verificar rápidamente. No hace falta que nos pongamos a hacer el detalle teórico, simplemente entender eso, que tenga una dimensión que sea bonita o sea representada por funciones bonitas, tenga una dimensión, cuando hago el análisis dimensional, tenga una dimensión más chica del espacio donde vive. Eso va a hacer automáticamente que sea liso o casi liso y por lo tanto sea de medida nula. Así que no va a contar nada extra a la hora de hacer integrales. Y por último, habíamos enunciado con rigor la condición suficiente de integralidad. ¿Qué situación me asegura que yo puedo hacer un integral? Todos estos detallitos. En el fondo me está diciendo que la función sea continua en la región a menos de un conjunto de medida nula. Básicamente esto es lo que dice. Por supuesto, la función y el dominio acotados para que no sea una integral impropia, pero tanto la región como la función, si no son continuas, lo son en una parte que es medida nula, o sea que es una parte que no molesta. ¿No? Esa es la idea. También habíamos visto la clase pasada el cambio de variable, que vendría a ser la parte más importante de esta unidad, y el último capítulo. Habíamos repasado un poco en qué consistía la sustitución en una variable, y habíamos extendido esa idea con sus respectivas condiciones a varias variables, con la salvedad de que tenemos que poner techito a todo, como siempre, pero además, en vez de tratar la G' acá como un numerito, la trato como el jacobiano del cambio de variable, que sí o sí va a tener que ser un campo vectorial, o sea, una función de Rn en Rn. Recuerden que siempre hay tres partes de integral y se tienen que condensar entre sí. Cuando la variable es x, la región tiene que ser aquellos puntos recorridos por la variable x. Cuando la variable es u, la región tiene que ser aquellos puntos recorridos por las variables u. ¿Está? Por supuesto, no hay que estar encontrando este conjunto, sino que hay que estar planteando la iterada de manera que la variable u recorra los valores correspondientes. Para entender un poco eso, bueno, acá hemos explicado por qué aparecía el jacobiano, pero para entender un poco cómo aplicarlo y cambio de variable, ahí hemos hecho algunos ejemplos. Por ejemplo, si el problema que en cuestión tiene simetría esférica, me conviene hacer un cambio de variables a coordenadas esféricas. En ese caso, simplemente planteo el volumen en la integral de la función 1 en la región. Siempre que calculo una medida, tiene que estar en cartesiano. Después, si quiero un cambio de variable. Al hacer el cambio de variable, la función sigue siendo la función 1, pero toca explicar el jacobiano y las nuevas variables. Y cuando trato de plantear como integradas, ahí sí me empiezo a fijar de dónde va cada una de las nuevas variables. Lo cual, si hice una buena elección para el cambio de variables, debería estar bastante claro con mirar el dibujito. Y una vez que tengo el planteo, el resto va a ser una cuenta que no debería ofrecer una mayor dificultad. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Está ahí? Habíamos terminado en la clase pasada aplicando eso mismo para calcular el volumen de un cono. Y cuando las cosas tienen así simetría simultánea, no solo conviene usar cilíndricas, sino que conviene fijar primero la variable tita. Al fijar primero la variable tita, aparece la que llamo la puertita, marca registrada. Aparece una puertita que debería ser un corte del volumen en cuestión, usando una puertita de esas. Y una vez que corto por esa puertita, la acuesto sobre el papel y analizo la variable z y la variable radial s, que sería la variable que se está perpendicular al eje z.
Entonces veo de dónde a dónde va ZS y cuál de las dos conviene fijar primero. Y una vez que tengo todo eso, planteo. Siempre fijando primero tita y después viendo S o Z según convenga. Una vez que tengo el planteo, el resto es hacer una cuenta que no debería ser demasiado difícil. Y esto es lo que vamos a practicar hacer hoy, seguir aplicando el cambio variable en distintas situaciones. ¿Preguntas? Bueno, vamos con otro ejemplo entonces. Vamos al ejemplo que les había anticipado la que se pasaron, que es el ejemplo del helado. Porque si hay una buena manera de empezar la semana es con un helado. ¿Qué opinan ustedes? Helado de Kinder bueno, con Ferrero Rocher y huevo Kinder, un mascarpone. Menta granizada, dice Agustín Salinas. Algunos dirían que es un hereje, pero bueno, bien como son los gustos. O en este caso, los disgustos. Admito que he probado la menta granizada, pero no me hace tan feliz como los otros gustos. Entonces, entonces, ¿cómo sería el volumen de un helado? Este es un ejercicio, por ejemplo, que yo lo puse en un parcial más de una vez. Obviamente este año no lo voy a poner porque se lo estoy dando como ejemplo en la clase. Pero para que vean qué tan difícil puede ser un parcial, más difícil que esto no va a ser un ejercicio de parcial. ¿Sí? Eh, ¿Cómo sería el helado? Sería el volumen encerrado entre una esfera, que es lo que está en rojo, y un cono, que es lo que está en azul. ¿Sí? Y quedaría esas cosas que abajo tienen un punto y arriba tienen una bocha, por así decirlo. Cuando pasa algo así, ustedes lo que van a tener que encontrar por su propia cuenta es cuál es la intersección de ambos. O sea, ustedes van a tener que hacer el análisis gráfico, entender cómo es la región y saber cómo definir sus límites para poder integrarlo. Como hay una simetría azimutal, o sea que pareciera que la figura está girada alrededor del eje Z, conviene aplicar cilíndricas y conviene hacer el corte con la puertita. ¿Sí? La ecuación de la esfera, o sea, de la región roja esta, va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, o sea, va a ser una esfera de radio 1. Y la ecuación del cono, yo se las doy, o le puedo dar algo, una información lo suficientemente clara para que ustedes la puedan obtener, esta ecuación. En este caso se las estoy dando. La ecuación del cono sería esta que está acá. Pero por supuesto, como me interesa solamente el cono de arriba, no el de abajo, pueden despejar z y queda esto que está acá. Raíz de 3 por la raíz de mi cuadrado más i cuadrado. ¿Okay? Una vez que tengo las ecuaciones de las ambas superficies que delimitan el helado, ahora sí, voy a cortar el helado con una puertita, me fijo cómo queda la intersección entre esa puertita y el helado y la apoyo sobre el papel a la puertita. ¿Pueden ver que la intersección va a tener esta pinta? ¿Se dan cuenta? Porque una vez que la apoyo, copio de vuelta. La parte del cono sería el azul y la parte de la esfera sería la roja. Por supuesto, lo que me interesa es el volumen abajo de la esfera y arriba del cono, que es este volumen que está pintado en verde. Como yo corté con la cuartita, está claro que la variable más independiente va a ser la tita. Pero una vez que yo fijé la tita, o sea, que fijé una cuartita, tengo que ver qué me conviene que sea más independiente, Z o S. ¿Qué opinan ustedes? Me conviene fijar Z y ver de dónde a dónde va S. O sea, por ejemplo, fijo este Z y veo que S va desde este eje hasta el rojo. Y si fijo Z por acá, veo que S va desde este eje hasta el azul. O me conviene fijar S, que por ejemplo fijo S acá y veo que Z va del azul al rojo. ¿Qué me conviene más?
¿Está bien? Acá me dice Magalí ese. Y sí, porque siempre que esté la disyuntiva, hay todo tipo de dominios, ¿cierto? Pero a veces da lo mismo uno al otro. Y a veces, como en este caso, si yo fijo Z, hay una parte donde si fijo un Z que está, por ejemplo, acá, si fijo un Z por acá, el S va a ir desde el eje hasta el rojo. En cambio, si fijo un Z por acá, el S va a ir desde el eje hasta el azul. Entonces voy a tener que plantear dos integrales distintas. Una para esta región y otra para esta otra. Y voy a tener que calcular, por supuesto, dónde empieza una región y termina y dónde empieza la otra. O sea, voy a tener que calcular quién es este punto. Que se puede calcular, es el punto de intersección entre ambas, es el punto donde la Z vale tanto lo rojo como lo azul. En otras palabras, donde se cumple la ecuación roja y al mismo tiempo, la ecuación roja es esta, ¿no es cierto? Yo lo que hice acá fue traducir las condiciones originales de la ecuación original de la esfera a las nuevas variables, cosa que no es nada difícil, ¿no es cierto? Porque x cuadrado más y cuadrado es el radio s al cuadrado. Eso traducir la ecuación de la esfera a cilíndricas no es nada difícil. Y traducir la ecuación de cono a cilíndricas tampoco lo es. ¿No? Este sería z igual a raíz de 3 por s. Acá está, perdón. Z igual a raíz de 3 por s. ¿Sí? Recuerden que la norma en xy es el s. Entonces, si la ecuación de la esfera es esta, que despejando z se obtiene esto. ¿Sí? Porque estoy en la parte positiva. Y la ecuación de cono es esta otra. Igualando ambas, obtengo que s cuadrado más z cuadrado, pero z cuadrado es nada más y nada menos que 3s cuadrado, es igual a 1. O sea, 4s cuadrado es igual a 1, o sea que s vale un medio. ¿Sí? O sea que el punto de intersección, s tiene que valer un medio. Eso van a tener que encontrar las coordenadas de los puntos de interés, porque está claro que todo empieza en 0, 0, está claro que todo empieza en 0, 0, pero tenés que ver hasta qué valor de s y de z llega. Está claro que todo termina con la esfera de radio 1 en z igual a 1, pero las coordenadas de este punto las tiene que calcular. ¿Cómo las calculan? Tienen que ver la intersección entre esto y esto. Se agarran la ecuación en las nuevas coordenadas de la parte roja, la ecuación de las nuevas coordenadas de la parte azul y las igualan. ¿Sí? Al igualarlas, esta con esta les queda esta puertita de acá. Entonces eso les tira quién tiene que ser el S, que es un medio, y si ese vale un medio, lo reemplazan acá y les queda que tiene que ser el C. O lo pueden reemplazar acá también. ¿Está? Entonces ustedes deberían ser capaces de llegar solitos hasta la coordenada de este punto. Pero una vez hecho todo esto, está claro que acá, si quisieran fijar primero z, tendría que ir para z entre 0 y raíz de 3 sobre 2, el s va entre el eje, o sea, entre 0 y la cosa azul. En cambio, para z entre raíz de 3 sobre 2 y 1, el s va a ir entre el eje y la cosa roja. Entonces van a tener que plantear un integral para acá abajo y otro integral para acá arriba. Y se les va a complicar seguramente, no solamente porque están calculando dos integrales de una, sino también porque seguramente ese planteo va a quedar más complicado. En cambio, si plantean de entrada que el S va entre 0 y un medio y el Z va entre el azul y el rojo, cosas que ya de hecho ya la tienen despejada, al azul y el rojo, entonces seguramente les va a ser más fácil. Entonces vamos a intentar hacer eso último. Vamos a intentar plantear primero, bueno, tita ya está, primero tita, después S y después Z. Entonces repasemos. Grafico la región. Me doy cuenta, paso número 1, grafico la región y me doy cuenta de que tiene simetría simultánea, por lo tanto voy a usar simetría. Paso número 2, corto con una puertita, porque al tener simetría cilíndrica, conviene cortar con una puertita, o sea, fijo primerita, y lo apoyo sobre la hoja. ¿Sí? Entonces repito, paso número 1, grafico, y me doy cuenta de la simetría, paso número 2, corto, y lo apoyo sobre la hoja, y calculo, bueno, por supuesto, traduzco todo lo que está acá, ¿cierto? Escribo la ecuación de lo azul, la escribo acá abajo, las nuevas coordenadas, la ecuación de los rojos, la escribo acá arriba, las nuevas coordenadas, y calculo las coordenadas de los puntos de interés. Una vez que tengo todo eso, paso número 3, elegir quién va primero, Z o S, y plantear la integral de manera conveniente. En este caso, el volumen de esa región
va a ser entonces, el integrando va a ser 1, ¿sí? El integrando siempre va a ser 1 cuando estoy calculando el volumen de algo o la medida de algo. Pero como estoy calculando en variables que no son canónicas, voy a tener que aplicar el jacobiano del cambio de variable. El jacobiano para el cambio de variable cilíndrico es ese. ¿Okay? Ese no es el integrando, sino el jacobiano del cambio de variable. El integrando acá sería 1. ¿Okay? Bueno, ¿de dónde a dónde fijo primero tita? ¿De dónde a dónde va? Y claramente da toda la vuelta del eje Z, así que va a ser los 2 tita. Después, habíamos dicho de fijar S. S claramente va entre 0 y medio. Pero para un S fijo, el Z va entre lo azul, o sea, raíz de 3S, y lo rojo, o sea, raíz de 1 menos S cuadrado. Sí, la ecuación roja estaba acá. Va entre el azul y el rojo. Para un S, para un S fijo, entre unidos, entre 0 y 1 medio, el Z va entre el azul y el rojo. Entre esta cosa y esta. Entre raíz de 3S y raíz de 1 menos S cuadrado. Y por último, como el jacobiano de la transformación. Ahora, si hubiese elegido primero fijar Z, tendría que hacer con Z que va entre 0 y raíz de 3 sobre 2, o sea, obviamente, primero tita, después Z en 0 y raíz de 3 sobre 2, y para ese Z, S iría entre 0 y el azul, que sería Z sobre raíz de 3. O sea, ahí tendría que estar despejando la S en vez de despejar la Z. ¿Sí? En vez de despejar los límites de Z como función de S, debería, si pongo el S al último, debería despejar los límites de la S como función de Z. ¿Vamos? Una vez que llevo este posteo, el resto solamente hace una cuenta. Entonces quiero saber, hasta ahí se entiende, paso número 1, dibujo, pongo las ecuaciones de las regiones de interés, interpreto cuál es la simetría y por tanto qué coordenadas me conviene usar. Paso número 2, aplico la simetría, fijando el primero, lo pongo sobre la hoja, traduzco las ecuaciones de cada región, calculo las coordenadas de los puntos de interés. Paso número 3, elijo si C elijo como más independiente de S o Z, y planteo los límites laterales según convenga, despejando también según convenga. Si elegí poner S primero, despejo los límites de Z con función de S. Si elegí poner Z primero, despejo los límites de S con función de Z. Entonces, fíjense, el primer paso es analizar el problema con 3 dimensiones. El segundo paso, analizar el problema con 2 dimensiones. Y el último paso, plantear la integral. Bueno, ahora, yo bien cómo es la integral, porque por hacer esta cuenta puede que haya atajos, y de hecho hay casos. Como pasa casi siempre que hay un problema con simetrías simultáneas o cilíndricas, el tita se calcula solo, la integral de tita, porque fíjense, no hay nada, ni en el jacobiano, ni en el integrando, ni en los límites de integración que dependa de tita. En otras palabras, la integral de tita va a estar desacoplada de todo lo demás. No hay nada, ni en el integrando, ni en el jacobiano, ni en el límite de integración que dependa de tita. Así que la integral de tita va a estar desacoplada de todo. Sea lo que sea que calcule acá, no va a depender de tita. Entonces lo puedo sacar como constante afuera de la integral de tita. Así que la integral de tita esta se calcula sola y se lo multiplica por todo. Así que calculemos la de entrada, así nos lo sacamos encima. Esta integral de tita es 2pi. ¿Sí? Integral de 0 y 2pi de tita sería integral de 1, o sea, tita, valor entre 0 y pi, que es 2pi. Y tengo, ahora sí, la integral entre 0 y 1 medio de s, y este es constante, la integral de z, así que también lo puedo sacar afuera. Se lo saco afuera ahí. ¿Sí? Este lo llevé afuera acá, me quedo ahí. Y este corchete sería la integral esa de z, que sería z, valor entre esta raíz y esta otra. O sea, va a ser esa raíz menos esa otra. Va a ser la raíz de 1 menos s cuadrado menos raíz de 3 por s. Ustedes interrúmpame si hay algo en la cuenta que no se entiende. Esto entonces va a quedar 2pi, la integral entre 0 y 1 medio de ss,
Ah, y como los términos, voy a separarlo en dos integrales. La primera es s por la raíz de 1 menos s cuadrado, menos, y ahora de vuelta, 2pi, porque todo esto se multiplica cada uno de los términos, ¿no? 2pi por la integral entre 0 y medio de ss por raíz de 3s. Entonces queda esa s por raíz de 3s, queda raíz de 3s cuadrado. Acá para mi primera integral voy a usar, recuerden, en este último paso agarré toda esta cosa y se la multipliqué a cada término. O sea, se la apliqué a cada término. ¿Sí? Acá voy a usar una sustitución. Voy a decir que lo que está dentro de la raíz es u. Entonces, en vez de tener la raíz de 1 menos s cuadrado, voy a tener raíz de 1. Por supuesto, u sería 1 menos s cuadrado. Si u es 1 menos s cuadrado, la derivada de u respecto de s sería menos 2s. Y por lo tanto, el du sería menos 2s por ds. Si du es menos 2s por ds, menos du va a ser 2s por ds. Fíjense que acá tengo un 2 y acá tengo s por ds. Así que eso que subrayé ahí sería el menos du. Acá. ¿Sí? Menos du es 2 por s por ds. Y esto otro que me quedó es la raíz de u. Por supuesto, la sustitución tiene tres partes. Reemplazar el diferencial, reemplazar el integrando y también reemplazar los límites. Pero ahora ya los vamos a reemplazar a los límites. Mientras tanto, el pi quedó solito. Al 2 lo usé para poner el menos de u. Pero el pi quedó solito, así que lo dejo. Y acá me queda. Si s vale 0, u vale 1. Entonces, cuando reemplazo el primer límite, me queda 1. Si s vale un medio, acá me queda un cuarto, entonces 1 menos un cuarto, 3 cuartos. U vale 3 cuartos. Todo esto me había quedado como menos de u, y todo esto me había quedado como raíz de u. Mientras tanto, la otra integral me queda el raíz de 3 lo saco afuera y queda menos 2pi raíz de 3, y la integral de ese cuadrado, que es ese cubo sobre 3, está evaluado entre 0 y 1 medio, por regla de Banach. Un pequeño detalle. Cuando yo aplico una sustitución, me tengo que asegurar de que sea inyectiva la sustitución. La función 1 menos s cuadrado en principio no es inyectiva. Esto es una parábola que va para abajo y es así. O sea, no es inyectiva. Para un mismo valor de u hay dos valores distintos de s. Pero en la región que a mí me interesa, que es con s entre 0 y 1 medio, porque de hecho s es un valor positivo porque es un radio, la región que a mí me interesa, que es entre 0 y 1 medio, los valores de s entre 0 y 1 medio, esta función, esta parábola 1 menos s cuadrado, sí es inyectiva, porque me estoy quedando solamente con este pedacito. Lo importante es que la sustitución que uso sea inyectiva en la región que a mí me interesa. ¿Está claro? De esa manera, ¿quién es el valor de u? Queda unívocamente determinado por la formulita E. No queda otro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿quién es el valor de S? Queda unívocamente determinado por los de u y viceversa. Bueno, una vez que tengo todo esto, sigo calculando. La integral de, esto sería la integral, el menos cambia los límites. En vez de ser de 1 a 3 cuartos, queda de 3 cuartos a 1. Y en vez de poner raíz de u, es más simple poner u a la 1 medio para poner t. Menos 2 pi raíz de 3, en 0 eso vale 0, y en 1 medio vale 1 medio del cubo sobre 3. O sea, 1 octavo sobre 3, o sea, 1 sobre 24. Por último, al resolver la última integral, me queda el pi, y acá me queda la integral de u a la 1 medio, que es u a la 3 medios sobre 3 medios. Y todo eso valora entre 3 cuartos y 1. Y a eso le resto
El 2 se cancela con 24 y queda pi por raíz de 3 y 1 sobre 24 por 2, que es 1 sobre 2. Esto es pi, saco factor como pi. El primer factor es, bueno, valor del 1 queda 1 sobre 3 medios, o sea, 2 tercios. Y le tengo que restar eso mismo valor en 3 cuartos, o sea, 3 cuartos a la 3 medios dividido 3 medios. Y el segundo término que también tiene pi, que es raíz, por raíz de 3 sobre 2. Esto queda pi por 2 tercios menos 3 cuartos a la 3 medios sería 3 cuartos a la 1 por 3 cuartos a los medios. 3 cuartos a la 1 es 3 cuartos, que dividido 3 medios, a ver, 3 cuartos a la 3 medios. Sería 3 cuartos a la 1 por 3 cuartos a la 1 medio. Si hago 3 cuartos dividido 3 medios, es lo mismo que multiplicarlo por 2 tercios, que me queda 1 medio. Ah, no, saqué la raíz de 3 cuartos acá. ¿O no? A ver. No, lo hice de otra manera acá. Acá lo que hice fue hacer, primero, elevar el 3 cuartos a la 1 medio. Elevando 3 cuartos a la 1 medio me queda raíz de 3 arriba y raíz de 4 abajo, o sea 2. Entonces esto tengo que poner raíz de 3 sobre 2 elevado al cubo. Y como está dividiendo por 3 medios, es lo mismo que multiplicando por 2 tercios. Y le resto esto. Y acá me queda pi por 2 tercios menos, y esta cosa me da raíz de 3 cubo, es 3 raíz de 3, que se cancela con este 3 y me queda raíz de 3. Y 2 al cubo, que es 8, que con el 2 de arriba queda un 4. Como esto es lo mismo que decir 3 raíz de 3 sobre 12, y multiplicado por pi, al restarle una raíz de 3 sobre 12 multiplicado por pi, me quedan 2 raíz de 3 sobre 12 multiplicado por pi. Bien, yo. ¿Sí? Acá este me queda 2 tercios de pi, ¿ok? Pero acá me queda que le resto. Ah, está restando, está bien. Le resto 3 raíz de 3 sobre 12 y después le vuelvo a restar una raíz de 3 sobre 12, entonces le estoy restando 4 raíz de 3 sobre 12, o sea, le estoy restando 4 sobre 12 por raíz de 3, o sea, un tercio de la raíz de 3. Y todo eso por pi. Está bien. Hay que hacerlo con cuidado, pero da eso que está bien. Ese sería el volumen del helado. Típicamente, cuando ustedes reciben estos ejercicios, para asegurarse cómo les da, se lo pueden escribir al graficador o al programa que ustedes tengan, el MUPAD, el Matemática, el que sea. Si lo escriben con esta notación, debería darles bien, o por ahí algunos escriben que pongan el de theta, de S y de Z, los pongan a los tres al final en el orden que corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá el que uso yo para verificar que el resultado sea correcto. Se lo voy a pasar acá como presentación. Fíjense cómo lo voy a escribir. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ya se está viendo, profe. La integral me da la integral entre 0 y 2pi de theta, la integral entre 0 y 1 medio de s, y la integral entre raíz de 3s y raíz de 1 menos s cuadrado de z. Y el jacobiano, que era s. Acá no me lo interpreta si se lo escribo así. Fíjense, le pido que me lo calcule
y no me hace una cuenta confiable porque me queda en función de ese. No, ¿por qué? Porque este programa sintácticamente interpreta que acá hay una sola integral al último. Entonces se fija quién es el último diferencial que aparece y hace solamente esta integral, por así decirlo. Para que interprete de la manera correcta, este programa se lo tengo que poner así. Sí, igual que está, pero ir poniendo las diferenciales en el orden que corresponde. O sea, primero pongo el integrando, en este caso jacobiano, mejor dicho, que es ese, y después voy poniendo. La primera integral que calculo es esta, entonces le pongo dz primero. ¿No? La segunda, entonces quedaría, esta es una sola integral. A esa integral, la segunda que calculo es esta, entonces le pongo el ds después. Y la última integral que calculo, lo saco de acá, digamos. La última integral que calculo es la de tita, entonces le pongo el de tita al final. Y ahora sí, ahí me lo debería calcular. Perdón, ahí. Ah, acá hay un problema de sintaxis en algún lugar, a ver si lo fijo. Ahí, un medio. A ver ahí. No, todavía no me lo interpreto. A ver ahí. Ahí está. El puntito del problema. Ahí me lo calculó 0,28. Vamos a ver cuál es el resultado que me dio a mí. El resultado que me dio a mí era 2 tercios de pi menos un tercio de pi por raíz de 3. Es lo mismo. ¿Está? O sea que lo hice bien. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto, en un parcial no van a poder usar la computadora, así van a tener que hacerle el ojito a ustedes. No les voy a pedir el valor numérico, pero sí el resultado de esta manera, digamos. Pero la cuenta va a ser siempre sencillita, no debería llevarles más que algo de este tipo, o sea, una página. ¿Sí? No debería superar este nivel de complejidad. Además, siendo multiple choice, lo más probable es que haya ciertas respuestas que claramente las pueden ir descartando de entrada. ¿Preguntas sobre este ejemplo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo para valientes. Calcular el volumen del cono usando esféricas. Nosotros lo calculamos usando cilíndricas, la clase pasada. ¿Verdad? Los valientes lo calculan usando esféricas. ¿Se le animan? La otra opción es calcular el volumen de un dedal. ¿Qué prefieren? ¿El del cono usando esféricas o el de un dedal?
Bueno, como el único que respondió, hijo de Dal, acá dice de Dal, vamos a hacer el de Dal. Vamos a tener una función f de x y igual a coseno de x cuadrado más y cuadrado. Sí, sí, pero vamos a ponerlo otra vez. Es muy simple si lo pongo así, pero lo vamos a complicar. Vamos a ponerlo raíz acá. Que el dominio de iteración sea todos los puntos del plano, tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a. Entonces lo que vamos a hacer es interpretar gráficamente quién es ese dominio de iteración y quién es el grafo de la función. Como la función depende de la norma, me conviene ya de entrada va a tener seguramente una simetría cilíndrica. Entonces me conviene la norma llamarla S. Puedo pensar que F es función de S. Entonces, el dominio, y acá dibujo primero quién es el dominio y después veo quién es el grafo. Porque el dominio sería, ¿quién es el dominio? ¿Quién es el dominio? No es circunferencia radial, no es un círculo radial. No es la circunferencia, pero también lo de adentro. Todo esto es lo tirazo como está dibujado, pero se entiende. ¿Vieron el streaming de la mona el fin de semana? Viernes. Movilizó toda la ciudad. Uno iba por la calle y estaba todo el mundo por el vino y el asado. Se escuchaba de afuera del. Bueno, vamos de cuenta que eso es un círculo. Eh, entonces, ese es el dominio donde itera, pero ¿quién sería la función? Bueno, como la función depende de ese, me conviene graficarla así. Z igual a f de s como función de s. ¿Cuál es el valor mínimo que tiene s en la región del dominio? Cero. ¿Por qué? Porque el s va a ser, obviamente, el radio. Por supuesto tiene radio 1, pero digo, si lo tomo hasta ahí, ese sería radio s. El radio más chico posible es 0 y el radio más grande posible es 1. Entonces, 0
S va entre 0 y 1. Y como la función es el coseno de S, sería... Ah, acá me confundí. Para que sea un dedal de en serio, no tendría que poner x cuadrado más y cuadrado menos igual. O mejor dicho, debería cambiárselo acá. Acá lo voy a cambiar, en la definición de la función. Sería el coseno de pi sobre 2 por S. O sea, a esta cosa la voy a multiplicar por pi sobre 2. Entonces, cuando S vale 1, me queda el coseno de pi sobre 2, que es 0. Entonces, el grafo sería acá. Y cuando S vale 0, me queda el coseno de 0, que es 1. Por supuesto, esto tiene forma de coseno, o sea, que va a ser así. La región de integración sería entonces, obviamente, este sería la puertita, el z como función de S. ¿Se entiende? Esto es lo que yo vería haciendo un corte tipo puertita. Siempre que la función dependa de S, va a tener simetría cilíndrica y me conviene empezar analizando el corte tipo puertita. ¿No? Entonces, esto que queda acá abajo es el dominio, es el volumen que a mí me interesa, por así, y que voy a estar calculando. La ecuación de esto es z igual a f de s. ¿Vamos? Bueno, ahora sí lo interpreto en R3, porque siempre que yo tengo algo de simetría cilíndrica, o sea, una función como función de S, todo lo que tengo que hacer es agarrar esto y girarlo alrededor del eje Z. Porque si este va a ser el corte de puertita, para entender qué forma va a tener el grafo y el volumen, tengo que agarrar esto y girarlo alrededor del eje Z. Entonces, ¿cómo me queda en R3? Me quedaría una cosa así. Sería ahí, sería X. Vamos a dibujar el dominio. Circulito. Y el dedal va a empezar acá en 1 y va a ir agarrando así. Es un coseno girado alrededor del extremo. Sin nada más y nada menos. Esta sería la manta, que es el grafo de la función esta. Está claro el dibujo. Por supuesto, la región que me interesa está ahí adentro. O sea, al calcular la integral de esa función arriba de ese dominio, sería el volumen bajo esta manta, arriba de este círculo azul. Entonces sería este volumen verde, que quedó encerrado acá adentro. Como ven, tiene una forma de dedal, por así decirlo. ¿Se entiende gráficamente el problema?
Todo lo que queda es plantearlo. Por supuesto, ya hicimos la parte de cortar con la puertita. Eso no. Si más lejos, lo hicimos antes incluso de dibujar el grafo. Cortamos con la puertita. Así. Me quedaría un corte de este tipo, que apoyado en la hoja sería eso. Bueno, entonces, ¿cómo planteo acá? Debería empezar poniendo, estoy calculando el volumen verde ese, digamos. Entonces puedo hacer un integral de volumen en R3 o puedo hacer la integral de esta función en R2. Lo mismo. Planteémoslo como volumen de R3 primero, porque un volumen de R3 es el que estoy calculando. Sí, el área bajo la manta de esto arriba esa cosa. El volumen, perdón. Acá tengo que, como es simetría cilíndrica, fijo primero el tita. Entonces planteo el tita y entonces digo, una vez fijada el tita, está claro que z está como función de z. Ese también lo puedo ver como función de z. Claro. Puedo verlo. Fijo S y veo de dónde va z, o fijo z y veo de dónde va S. En este caso es la misma complejidad, solamente que si fijo z primero, tengo que escribir s como el arco cuyo coseno es z por 2 sobre radio. Bueno, se me complica un poquito. En cambio, si fijo s primero, el z ya tengo la función de s. Entonces me ahorro el paso de despejar. Así que vamos a fijar s primero. S va entre 0 y 1. Y el z, una vez fijado s, va entre el eje séptimo de 0 y la función f de s, que sería esta que está acá. O sea, el coseno de pi sobre 2 por s. Y pongo el jacobiano. No me tengo que olvidar del jacobiano. Por supuesto, el s sale afuera de la integral de z y no hay nada acá que dependa de tita, así que la integral de tita se hace sola. Me queda 2pi, la integral 0,1 de s. El s salió afuera de la integral de z y me queda la integral entre 0 y coseno del pi sobre 2 de z. Esto es z evaluado entre ese coseno y 0, o sea, ese coseno. ¿Cómo quedaría si lo hubiese planteado en R2? Bueno, antes de que termine de resolverlo, yo creo. ¿Cómo quedaría si lo hubiese planteado en R2? Si lo hubiese planteado en R2, tengo que plantear la integral del dominio de f de x de 2 de x. Entonces, en vez de plantearlo como el volumen directamente, lo planteaba como la integral de esta función en esa cosa. De esa función en esa cosa. Me quedaba esto. Pero esto lo tengo que pasar a iteradas. Pero antes de pasar a iteradas, voy a hacer el cambio de variables a polares. Estoy en R2.
Cuando hago el cambio de variable a polares, me queda la integral en el dominio de polares de la f evaluada en polares por el jacobiano de polares por el diferencial de polares. Y cuando quiera traducir esto a iteradas en polares, tengo que ver de dónde a dónde van las polares. Bueno, la tita va a ir entre 0 y 2pi en este dominio, claramente. Y la S, claramente va entre 0 y 1. O sea, ahora mi dominio de integración de polares se corresponde con esto. Es un dominio en R2, no en R3. ¿Sí? Se corresponde con esto. Entonces, a este dominio lo tengo que traducir en este dominio de dónde a dónde van las polares. Tita va entre 0 y pi y S va entre 0 y 1. Entonces, pongo la función en las nuevas coordenadas polares, que es el coseno de S por pi sobre 2. ¿Sí? Y pongo también el jacobiano de polares. Y fíjense que el diferencial de polares ya está con esos dos. El jacobiano de polares ya está. Y la función evaluada en polares ya está. ¿No? Y por supuesto, los nuevos límites de polares son este y este. El D2X encierra tanto el azul como el verde. El D2X equivale a G' de U por U. El f de x es el que está en negro. El dominio de este equivale a eso. A esos límites. Fíjense que me queda exactamente la vía integral que planteando el volumen de la región de 1. Porque obviamente esta integral de tita me va a dar 2pi, independientemente de lo que dé este otro. Me va a quedar exactamente igual que ahí. ¿Se dan cuenta? Tanto si aplico, si planteo el volumen de una cosa en R3, como si planteo una integral de una función valuada en un dominio de R2 y aplico el cambio de variable, llevo lo mismo, como debería ser. ¿Estamos? Todo lo que queda ahora, obviamente, es resolver la integral. ¿Preguntas hasta ahí? ¿En el planteo? Por supuesto, es porque este volumen de R3 lo puedo pensar como el volumen bajo un grafo, pero hay volúmenes que no los puedo pensar como el volumen bajo un grafo. Por ejemplo, el que habíamos visto acá, en vez de ser el volumen bajo un grafo, es el volumen entre dos grafos. Lo puedo plantear así, o lo podría plantear como la diferencia entre una función f y una función g, que es de hecho lo que tengo acá. Bueno, haciendo la cuenta, salvando este paréntesis, sigamos donde dejamos. Haciendo la cuenta, me queda 2pi, y la integral de s por coseno, uno normalmente la hace por partes. Entonces, para simplificar el problema y que no sea más fácil, si quieren háganlo en algún momento. Eh, por eso yo al principio le había puesto sin la raíz, porque ahí es más fácil, ahí hacer una sustitución de u igual a s cuadrado y listo, sale el toque.
pero no tiene forma de dedal, tendría mejor dicho forma de un dedal un poco más achatado acá. Pero bueno, ese es otro problema. Lo que podemos hacer acá es resolver por partes. Vamos a hacerlo así. Vamos a calcular quién es la integral de x por el coseno de x. La integral de x por el coseno. Este es un cálculo auxiliar. ¿Sí? La integral de x por coseno de x sería sería x, la integral del coseno seno, sería x por seno de x, menos la integral de esta cosa derivando el primer factor, o sea, la integral de seno. ¿Ah? Entonces, x por seno de x, la integral del seno es menos coseno, con el menos que ya más. Ahora sí, salvando ese paréntesis, estoy en condiciones de retomar donde dejé. Me quedo 2pi igual a 2pi por la integral entre 0 y 1. Y como yo quiero x por coseno de x, el que sea x es este. ¿Cierto? Entonces lo que voy a hacer es una sustitución que x sea pi sobre 2 por x. ¿No es cierto? Entonces voy a escribir pi sobre pi sobre 2 por s por coseno de pi sobre 2 por s, pero como ese pi sobre 2 lo estoy metiendo de yapa, multiplico por 2 sobre pi como para cancelar. ¿No? Entonces así no estoy cambiando nada de lo que está acá. Y por último me comí el ds. Ahora sí, esto es x, esto es coseno de x, y esto lo puedo sacar afuera. De hecho, si x es igual a pi sobre 2 por s, entonces dx es pi sobre 2 por ds. O lo que es lo mismo, ds es 2 sobre pi por dx. Entonces al ds lo voy a reemplazar por 2 sobre pi por dx. De esta manera me queda 2pi por el 2pi que saqué afuera, que es este, el 2 sobre pi, por la integral de x coseno de x, este ya lo saqué afuera, y el ds, que es 2 sobre pi por dx. Pero ese 2pi, 2 sobre pi lo puedo sacar afuera y acá queda 2 sobre pi cuadrado. ¿Me das cuenta? Y me queda dx. Esto, de aquí, esto que estaba acá, perdón, es 2 sobre pi por dx. Entonces me quedó 2 sobre pi al cuadrado, que salió afuera. Y me quedó x coseno de x de x. Cuando s vale 0, x vale 0. Cuando s vale 1, x vale pi sobre 2.
Y como vimos en el cálculo auxiliar, esto sería 4 sobre pi cuadrado, se cancela con este pi, queda 4 sobre pi por 2, 8 sobre pi. Y acá queda la integral entre 0 y pi sobre 2 de esto. Pero la primitiva de eso es esta. Entonces queda x seno de x más coseno de x entre 0 y pi sobre 2. Y esto es, en 0, el primer término se hace 0, y en pi sobre 2, el segundo término se hace 0. Me queda 8 sobre pi. En pi sobre 2 queda pi sobre 2 por el seno de pi sobre 2, que es 1, menos, el coseno de pi sobre 2, que es 0. Menos, todo esto valora en 0. El primer término se hace 0, pero el otro se hace 1. Por supuesto, el primero me da 8pi sobre 2pi, o sea, 4, menos 8 sobre pi. ¿Preguntas?